Tu nombre. Gloria. Poquitito, súbelo. Poquitito, porque Dios le bendiga. Ayer estuvimos ministrando en Meriden, ayer Waterbury. Yo estoy un poquito afectado de la garganta. Ustedes saben que yo rápido me quedo sin voz, pero he orado al Señor para que me la sostenga hasta este día. Sí, Señor. Si Dios me llamó a hacer esto, yo creo que Él me va a guardar la garganta. Amén. Ustedes quieren escuchar palabra del Señor. O sea, ayer yo predicaba allá en Waterbury y el Señor me traía un texto. Yo decía, la verdad que ninguna como mi iglesia. Y he estado frente a diferentes púlpitos y digo, como decía David Ahimelech, ninguna como la espada de Goliat. Una iglesia, nosotros somos una iglesia pequeña, pero somos una iglesia de adoradores. Amén. Y me gusta la adoración de esta iglesia, se siente la libertad. Amén. Amén. Les voy a compartir un pedacito de la palabra que Dios ministró a mi vida. Y yo quiero que usted disponga su espíritu y usted reciba lo que el Señor tiene para usted. Como decía el hermano Anastasio, si no es suyo, páselo para atrás. Si es para ti, cógelo. Amén. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 1. Pastor le envía saludos. Pastor está orando por la congregación. Ustedes saben que él tiene compromiso evangelístico y él continúa haciendo la obra en diferentes partes del estado. Amén. Amén. Mientras lo busca, puede adorar al Señor. Santo Dios. Hechos capítulo 1. Santo Jesús. Gracias, Señor. Santo. Amén. Hechos capítulo 1, vamos a considerar el verso 4 y el verso 8. Cuando todos lo tengan, usted diga un amén bien fuerte. Si no esperamos por el que lo tenga. Si alguien no tiene la palabra, compártala con el que está al lado suyo. Hechos capítulo 1, versículo 8. A su nombre. Gloria. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, Amén. leemos la voz de Dios en las páginas de la Biblia. Dice así, en el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le dice Jesús a los apóstoles. Ahora en el versículo 8 Jesús le da otra cosa. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es una promesa del Señor. Y recibiréis poder. Amén. Amén. Vamos a estar en comunión para que el Señor me use como quiera y el Señor haga lo que tenga que hacer en este día. Y desde ahora toda la gloria, la honra es para el Señor de lo que aquí suceda. Pues yo creo que si usted dispone su espíritu, algo Dios va a hacer. Si usted dispone su espíritu a recibir, usted no va a salir de este lugar tal vez por la oposición que entró. Tal vez por usted tiene que ponerse en las manos del Señor y recibir el alimento que Dios tiene para usted. Porque nosotros venimos a la casa de Dios en busca de una palabra. Amén. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo. Vengo delante de tu presencia, Señor amado, humillado, Señor, como siervo inútil que soy delante de ti, papito de mi alma. Te pido, Señor amado, que tú me uses, Señor, pero más que todas las cosas, Señor, que la palabra, Señor, llegue a los corazones, Padre. Padre, que la gente entienda, que tus hijos entiendan, Padre Santo, que hay una esperanza en ti, Padre, y que hay una palabra que nunca torna tras vacía. Señor, dispón tú el corazón, el espíritu. Prepara los corazones como una tierra fértil que produzca, Señor, la palabra que hoy va a ser sembrada en los corazones, Señor. Toda la gloria, toda la honra y todo lo que a ti pase, Señor, es para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Den un aplauso al Señor y mientras adora al Señor. Y usted le va a decir el tema a su vecino, el tema que le he puesto este mensaje, testigos verdaderos. Y fíjate que yo te he dado otra predicación y el jueves pasado el Señor me dijo, vas a predicar la misma que predicaste en Waterbury. Dios sabrá lo que tiene para ti hoy. Porque yo siempre digo que hasta que Dios no me confirme, yo no predico. Y el Señor me dijo, vas a predicar el mismo mensaje. O sea que si usted lo vio, pues va a recibirlo otra vez. Amén.
Amén. No acostumbro a hacerlo, pero si Dios habla, yo creo que Dios va a respaldar. Señor. Así que dígale a su vecino testigos verdaderos. Y fíjate que cuando hablamos de testigos verdaderos, podemos hablar de cristianos. Espiritualmente hablando, son gente que son testigos, que viven fiel a lo que Jesús estableció en la palabra, gente que vive por el Evangelio, gente que si tiene que dar la vida por Cristo la dan. Pero hay un testimonio que a mí me ha llamado mucho la atención y que en estos días no se habla mucho de él. Estoy hablando de un hombre llamado Policarpio. Policarpio fue un hombre que fue denominado por el apóstol Juan líder de la iglesia de Esmirna. Este hombre Policarpo era un hombre manso, era un hombre bueno. Ustedes saben que Juan era el discípulo amado, era un hombre que lo que daba era amor. Pero dice la historia, el testimonio, que de momento se desató una persecución a esa iglesia. Se desata la persecución, activan toda la guardia romana, encarcelan a todos los miembros de la iglesia, más encima de eso lo encarcelan a él. Pero cuando este hombre está en la celda, cuando este hombre está en el calabozo, este hombre tiene una visión. Este hombre vio como la almohada se consumía en fuego. Este hombre veía que la almohada se declinaba hacia él y lo consumía hasta él ser calcinado. Este hombre entendió, cuando despertó de la visión, que lo que le esperaba era una muerte, un calcinamiento prendido en fuego. Él entendió que el martirio que le tocaba a él era ser prendido en fuego. Pero el testimonio, lo impresionante es lo que sucede después. Dice la historia que el día de su sentencia, cuando él es sentenciado, el emperador romano le dice: yo te voy a conceder dos cosas. Pero la primera que te voy a decir, lo primero que te voy a conceder dos cosas, pero antes te voy a decir, no serás sentenciado si solamente niegas tu fe. Si tú niegas tu fe, yo te voy a perdonar la vida. Santo. Este hombre me sorprende, era un hombre anciano, mirando fijamente a los ojos al emperador, le dice: mejor dame las dos cosas que me vas a ceder antes de mi muerte. El emperador le dice: hecho está, te voy a conceder las dos cosas que me has pedido. Policarpo, el emperador le pregunta: ¿cuáles son estas dos cosas que tú quieres? Él le dice: la primera que yo quiero es que el día de mi muerte haya comida para todos. Mira la capacidad de este hombre. La segunda cosa que quiero es que antes de yo ser muerto me den una hora de oración. Una cosa impresionante, amado hermano. Dice la historia que como esto era un hombre lleno de amor, como esto era un hombre, los guardias decían: ¿cómo es posible que nosotros hemos activado toda la guardia romana para encarcelar a este hombre? Si en este hombre no hay engaño, en este es un hombre bueno, este es un hombre de buen corazón. Los guardias romanos tratan de persuadirle y decirle: mira, niega a Cristo, tú no mereces esta muerte tan dolorosa. Y este hombre decía: sea hecha la voluntad del Señor. Qué lindo. Sea hecha la voluntad del Señor. Esto enfurecía a los guardias y comenzaron a golpearlo. Ustedes saben que los romanos eran brutales. La historia está ahí. Los romanos comenzaron a golpearlo, y este hombre seguía firme: no voy a negar a Cristo, no lo voy a negar, no lo voy a negar, no lo voy a negar. Dice que cuando va de camino nuevamente a su calabozo, este hombre escuchó una voz que vino del cielo. Le dice: Policarpo, sé firme, iglesia, sé firme en lo que te espera. Cree fielmente en lo que has creído, en lo que te enseñó mi discípulo Juan. No niegues la fe. Prepárate, le dice la voz, y muchos de los que estaban allí escucharon la voz. Usted puede buscar el testimonio. Una voz que vino del cielo. Sé firme en lo que has creído. Este hombre entendió que le tocaba uno de los peores martirios en su vida, que era para aquel tiempo. Todos sabemos, estaba la crucifixión, estaba devorado por leones, la fiera. Había muchos tipos. Los romanos eran brutales. Los romanos eran despiadosos con el cristiano. El día de su sentencia, cuando llega el día de su sentencia, el emperador romano, viendo que esto era un hombre firme, que nada lo hacía retroceder, el emperador decía: este hombre tiene que tener algo verdadero para estar así de firme. ¿Cómo es posible que yo estoy amenazando a este hombre, que le voy a quitar la vida, que lo voy a tirar a la fiera? Dice la historia que cuando
cuando el emperador nuevamente le dice, mira, te voy a dar una oportunidad. Considérate, le dice el emperador romano. Considérate, tienes 86 años. Tú no mereces una muerte tan dolorosa. ¿Tú sabes qué le decía Policarpo? No voy a negarlo. Sea hecha la voluntad del Señor. Sea hecha la voluntad del Señor. El emperador se enfureció aún más. Y comienzan a golpearlo nuevamente. De momento le dice el emperador, no veo que no tienes miedo a nada de lo que te espera. ¿Sabes qué te voy a hacer? Voy a hacer que te devoren las fieras. Policarpo lo mira a los ojos, se le ríe y le dice, tráeme las fieras. Policarpo, el emperador se enoja aún más y le dice, ¿no le tienes miedo a las fieras? Voy a calentar un horno 7 veces más para que te consuma la llama. Ahí este hombre entendió que ese era el juicio que le esperaba. Pero tú sabes lo que le contestó este hombre llamado Policarpo. Le dijo al emperador, tú me amenazas con una llama que solamente arderá por 3-4 minutos. Policarpo lo mira a los ojos y le dice, escapa tú de la llama eterna que Dios tiene preservado para los impíos. Necio, escapa por tu alma, le dice. Tú me estás amenazando con una llama que solamente va a arder 4 o 3 minutos. Escapa por tu alma, por esa llama que hay preparada para aquellos impíos. A su nombre. Dice la historia que cuando este hombre provoca la ira del emperador, es sentenciado. Le dice, vas a morir quemado. Se ha hecho la voluntad del Señor. Cuando este hombre va a ser arrestado, que va a ser amarrado, que lo van a poner en su lecho donde lo iban a prender en fuego, este hombre dice, no es necesario que me pongan las esposas, no es necesario que me amarren. El mismo Dios que me dará la fuerza para aguantar la llama, me dará la fuerza para que yo no me mueva de ella. Este hombre voluntariamente se acostó en la llama. Este hombre voluntariamente se acostó en esa leña que estaba prendida en fuego. Algo que me sorprende, la oración última que hizo este hombre. Este hombre oró de esta manera. Señor, sea hecha tu voluntad. Le dice al Señor, gracias por prepararme para este glorioso día porque lo anhelaba. A su nombre. Este hombre dice, Padre, recíbeme como de la misma forma que recibiste a los santos mártires, tus hijos, tus apóstoles. Recibe mi alma. Y cuando dijo amén, entonces la llama lo consumió. Esto es un testimonio que pasó en el año 168 después de Cristo. Nada más y nada menos, eso es un testigo verdadero de la fe en Cristo. Amén. Este es un testigo verdadero de la fe en Cristo. A su nombre sea la gloria. Y fíjate que yo escogí este tema porque yo me he dado cuenta en el tiempo que llevo en el ministerio, aún fuera, que mucha gente dice ser llamado cristiano, pero realmente todavía no entiende lo que significa ser cristiano. Mucha gente piensa que ser cristiano es venir a la iglesia todos los domingos. Mucha gente piensa que tal vez que yo tenga una corbata, un gabán, eso me hace a mí cristiano. Que yo sepa la Biblia. Mucha gente piensa que este hombre sabe Biblia, ese hombre es cristiano. Estamos equivocados. Ser un cristiano verdadero, ser un testigo de Jehová, es un estilo de vida. Ser cristiano es tener una comunión con el Señor. Ser cristiano es tener una vida de devoción a nuestro Padre Celestial. Es pasar tiempo, es escudriñar las Escrituras, es decirle al Señor, Padre, que se haga tu voluntad, que mengue yo para que crezca tú. Esto es ser cristiano. Ser cristiano es un estilo de vida. Nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes a los del mundo. Usted tiene que entender que una corbata, que usted venga a la iglesia todos los domingos, usted no lo hace un cristiano todavía. Hay algo que nosotros vamos a ser conocidos como cristianos, dice la palabra del Señor. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes lo saben. Amor, paz, templanza, mansedumbre, benignidad, gozo. Vamos a ser conocidos por los frutos. Que yo sepa Biblia, a mí no me hace un cristiano, porque Satanás sabe más la Biblia que tú y que yo. Le dijo a Jesús, escrito está.
Escrito está. Satanás no le tiene miedo a alguien que sepa la Biblia. Satanás lo que le tiene miedo es a alguien que viva conectado con el Padre. Satanás le teme a aquel que se llena de unción. Satanás le teme a aquel que viene de hermanos y corazón en la iglesia. A Satanás le teme a aquel que guarda la santidad. Porque si la santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces el problema que he visto es que, una vez lo dije aquí, lo voy a volver a repetir. El problema que he visto es que nosotros, y me incluyo porque yo en todos los mensajes yo me incluyo, yo me pongo primero como ejemplo para que usted no se vaya a enojar conmigo. El problema que tenemos es que nosotros queremos predicar a Cristo cuando todo está bien. Estoy contento cuando todo está bien, cuando me dan mi like, cuando comparten las predicaciones, cuando te dicen siervo de Dios, me encantó como Dios te usó. Pero entonces cuando se nos levanta la tribulación, ese que nos estaba dando elogio, se nos pica, nos va a apuñalar, no queremos predicar a Cristo. Entonces estamos atribulados. Estamos atribulados y no queremos predicar a Cristo. Yo dije aquí una vez y lo vuelvo a repetir. Aquel cristiano que es aprobado por el Señor es un cristiano que necesita identidad. ¿Usted se acuerda que lo dije? Porque el que tiene identidad, a mí no me importa que tú me persigas porque yo sé quién me llamo. El que tiene identidad es aquel que dice, aunque tú me mires las piedras, Jehová abre los cielos para mí. Alabado la gloria de Dios. El cristiano que tiene identidad sabe que va detrás de las pisadas del Maestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Testigos verdaderos. Quiero que usted se lleve el tema. Testigos, no testigos de Jehová con esa falsa doctrina que está por ahí. Testigos verdaderos de Jesucristo. Y nosotros vamos hoy a desatar un misterio en este texto. Hay varios misterios. A su nombre. Cuando nosotros buscamos la definición de la palabra testigo en el diccionario de la lengua española, nos damos cuenta que se define de esta manera. Testigo es una persona que ha presenciado un hecho predeterminado. Es alguien que sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio. Eso es lo que es un testigo. Alguien que da testimonio, ¿sí o no? Un testigo es alguien que da testimonio de algo que es veraz. Si tú buscas la definición de verdadero, nos damos cuenta que es algo que es real, que no tiene perdón, alma mía adora tu nombre, que es real, que tiene existencia verdadera, que es eficaz, que es veraz, que no hay nada de mentira en él. Eso es una persona, eso es un testigo verdadero, que es real, que ha presenciado algo. En otras palabras, un testigo es alguien que porta una verdad para desenmascarar una mentira. Eso es un testigo. Yo porto una verdad porque yo presencié algo que puedo desenmascarar esa mentira. Eso es lo que hace un testigo. Entonces, por lo tanto, todo aquel que está dando testimonio, número uno, todo aquel que está predicando a Cristo es testigo de una verdad. Dijo Cristo, y conoceréis, ¿qué digo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Por lo tanto, usted tiene que entender que si el enemigo se le ha levantado es porque usted porta una verdad. Se llama Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Usted tiene la verdad de Cristo en su corazón y por eso es que el enemigo está airado con usted. No es porque usted sepa Biblia, no es porque usted dice, no es porque usted hable lengua, es porque Dios en su misericordia le abrió los ojos y le mostró a usted en la mentira que usted estaba. Santo, aleluya. Entonces ahora, como tú das testimonio del poder de Dios, el enemigo se aira. Entonces, el enemigo se aira porque somos portadores. Bendito sea el nombre de Cristo. O sea, nosotros portamos una verdad. Mira, por un ejemplo, le voy a hablar algo de testigo. Cuando usted va a los tribunales, hay un caso de asesinato o hay algo lo que esté aconteciendo, un caso fuerte. Siempre el juez pregunta, ¿habrá algún testigo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué el juez pregunta, ¿habrá un testigo? Porque es que el testigo elimina la mentira. El testigo ayuda a que se lleve a cabo un juicio justo. ¿Sí o no? El testigo saca la verdad de algo que está oculto. A su nombre. Y si hay algo que le molesta al enemigo, es que testifiquen del poder de Dios. Porque mira, cuando yo estaba en la chuleta,
Cuando yo me cogí un caso en Puerto Rico, no había algo que más me irritaba a mí que saber que alguien se va a sentar a testificar en mi contra. Y usted sabe lo que pasa en Puerto Rico con aquellos que se sientan en esa silla a testificar. Pues eso es algo que irrita al enemigo cuando testificamos del poder de Cristo. Eso lo irrita. Esta gente está dando testimonio, esta gente está predicando a Jesús, ese que a mí no me gusta, ese que deshace mis mentiras, ese que deshace las obras que yo quiero hacer. Ese es el poder de Dios. Cuando testificamos a Jesús, dice la palabra Proverbios capítulo 14 versículo 25, el testigo verdadero no habla mentiras. Aquel testigo verdadero no habla mentiras. El testigo verdadero, continúa diciendo, es uno que libra las almas del castigo. Por eso es que el enemigo está irado. Porque nosotros somos testigos del poder de Dios. Sí, Señor. Y nosotros damos testimonio de que la tumba está vacía. Amén. Nosotros damos testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y nosotros damos testimonio de que antes, cuando yo estaba en el mundo, cuando nadie podía bregar conmigo, Cristo se metió en mí y me hizo nueva criatura. Su nombre sea gloria. El enemigo se irrita, pero es porque portamos una verdad. Portamos una verdad. Portamos una verdad. Y esa es la verdad de Cristo. Porque la verdad es que Cristo cambia. Amén. La verdad es que Cristo liberta. La verdad es que Cristo rompe y pudre el yugo. La verdad es que Cristo llama de ese lugar más vil, menospreciado, levanta, y ahí es que yo veo el poder de Dios manifestado. Esa es la verdad de Cristo. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dile a tu vecino, tú y yo somos testigos verdaderos. Dile, tú y yo somos testigos verdaderos. ¿Sabes por qué tú y yo somos testigos verdaderos? Porque entendimos nosotros que aquí no era ni la Virgen, aquí no era ni Obatalá, ni Changó, ni Yemayá, aquí era Cristo. Era Cristo el camino, es Cristo el camino, es Cristo la verdad, es Cristo la puerta, es Cristo la roca, es Cristo el Rey de Reyes, es Cristo el hombre amante de la iglesia. A su nombre. ¡Qué lindo Jehová! La tumba está vacía y tú y yo somos testigos, porque aunque no lo vemos, lo sentimos, porque esto es por fe y no por vista. Yo voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Mientras el mundo a mí me descalifica, Dios te está calificando y Dios te dice, voy a hacer cosas grandes, voy a posicionarte, voy a limpiarte, porque lo que yo quiero lo hago en la tierra, en los cielos y debajo. ¡Ay, amigo, adora tu nombre! ¡Alguien quiere adorar a Jesús en esta hora! Exaltar el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia no necesita predicar más nada. Cristo es el camino, Cristo es la luz. Cristo fue quien murió por ti, por mí. Cristo fue quien resucitó de entre los muertos. Cristo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tenemos que exaltar a Cristo. Hay religiones por ahí que le están predicando otras cosas. A mí la Biblia me enseña que el camino es Cristo. Que su nombre sea la gloria. Yo en algún momento de mi vida, aún no queriendo, tuve que convertirme en un testigo verdadero. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba atado a las drogas, cuando yo estaba atado a los vicios, a las pastillas, al alcohol, al discotequeo, al jangueo, no había nada que bregara conmigo. Caí preso. No hay sistema de corrección que rehabilite. Eso es una mentira. Y yo doy testimonio de eso. No hay hogar que cambie. No lo hay, porque yo llegaba a un hogar y yo decía, si no me abren esa puerta, yo voy a brincar la verja, pero yo me voy de aquí. No había nadie que bregara conmigo. Y el que lo ha vivido sabe que es así. Tiene que haber algo, una fuerza sobrenatural que te haga estar firme, que te haga quedarte ahí. ¿Usted sabe cuándo fue que yo entendí que estaba bien equivocado? Cuando choqué con Cristo. Cuando choqué con Cristo allá en las Cucharas en Ponce, 246, sección azul. Allá estuve humillado, allá Dios me humilló, allá Dios donde yo me enaltecía y me creía el primero del pueblo y mandando para aquí, mandando para allá, allá Dios me humilló. Allá Dios me humilló. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, se
Cristo, y esa es la gran encomienda. El Evangelio es Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo Jesús, iglesia. Usted tiene problemas, clame a Cristo, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Desde el principio, Cristo era el verbo, dice la palabra que el verbo fue hecho carne, alma mía, adora tu nombre. Cristo era tan grande que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él descendió, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, dice la palabra. Pero tú sabes qué, que cuando Él venció, ahora está exaltado hasta lo sumo. Está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Cristo que yo le sirvo. Ese es el Cristo que yo liberto. Aquel que mientras los romanos podían una piedra bien grandota, Él decía, yo voy a resucitar. Esa puerta se va a quitar porque el Rey de Reyes está vivo. Cristo está vivo. Hay gente adorando imágenes. Hay gente adorando dioses que están muertos. Tú y yo adoramos un Cristo que está vivo. Tenemos que estar en alabanza continuamente en nuestros labios. Fruto de labios. Cristo, gracias. Cristo, gracias por tu misericordia. Te amo, Señor. Eres bueno, eres grande, eres digno, eres vencedor y Rey de Reyes. A su nombre sea la gloria. Entonces tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Muertos en delitos y pecados. Pero algo pasó, que por la gracia del Señor el velo fue rasgado. Sí, Señor. Y cuando el velo fue rasgado, tú y yo pudimos ver. Gloria Alma mía, adora tu nombre. Santo Señor. Tú y yo estábamos muertos y la misericordia de Dios rasgó el velo para que tú y yo pudiéramos ver la mentira en la cual estábamos viviendo. Poderoso. A su nombre sea la gloria. Gloria. Entonces nosotros tenemos que ser testigos verdaderos, aún no importando la persecución que se desate. Porque viene persecución, iglesia. Y lo estamos viviendo y se está viendo. Algo que va de la mano con este tema, que yo quise apuntar este dato porque me parece bien importante que nosotros como iglesia lo sepamos. Algo que va de la mano con ser un testigo verdadero es el servicio misionero. ¿Por qué? Porque el servicio misionero, esta gente cuando van a otros países sufren en carne propia lo que es la persecución. Sí. Esta gente, muchos son muertos, muchos son encarcelados, muchos son perseguidos. Esta gente pasa las peores aflicciones de aquellos hijos del diablo que no quieren que el evangelio sea esparcido. Esta gente tiene que ser testigos verdaderos de Cristo para meterse a ese lugar. Entonces tenemos un problema que decimos, Dios mío, llévame a las naciones. Padre, yo quiero predicar. Pero usted tiene que estar firme de quién lo está enviando. Si a ti Dios te está enviando al campo misionero, vaya con la seguridad. Dice la palabra, los míos nadie los toca, nadie los arrebata de mi mano. Pero todo aquel que se va conforme a sus emociones está expuesto a caer. Entonces hay un dato que yo quiero compartir con usted. En el año 2022, el año pasado, un total de 5.621 cristianos fueron asesinados. Esto es algo que no se publica en las noticias porque el enemigo es quien controla las redes sociales. Él no quiere que estas cosas se sepan, pero hay una lista que se llama la LMP, que es la lista mundial de la persecución, y los datos están ahí, son verídicos. Es una lista oficial, es una lista que está confirmada. Dice esto: según la lista mundial de la persecución LMP, reporta diariamente 13 cristianos son asesinados. Diariamente. 17 son secuestrados o encarcelados. ¿Usted quiere el campo misionero? Hay que estar, tiene los pantalones bien puestos. Esto es un hecho y esto es real, es un hecho. Dice que 12 templos diariamente en diferentes partes del mundo son cerrados. 12 templos diariamente. En la lista de los 50 países donde existe la persecución, Corea del Norte está en la posición número 1. Corea del Norte, posición número 1. Posición número 2, ustedes saben, el Islam. Esa gente son terroristas. 3 es el África. Pero ahora, yo les voy a dar, esos son los primeros 3. Pero aquí hay el dato que nosotros tenemos que entender. Habla hispana. Habla hispana, América Latina, se sufre lo que es la persecución también. Colombia está en la posición número 22. Para que sepan. De 50 está en el medio. Colombia. Cuba, posición número 27. Esto es un hecho real. México, posición número 38, Eva. México. Nicaragua se puso la semana pasada, cuando estaba buscando, posición número 50. Esto
hecho, esto es algo que es real. La historia está ahí. Nosotros sabemos que desde el principio la iglesia siempre ha sido perseguida, ¿sí o no? Nosotros sabemos, conocemos la escritura, entendemos que Pablo fue el primer perseguidor de la iglesia. Después que Pablo se convierte, la persecución dura entre 800 a 1000 años hasta que llega Constantino. Constantino vuelve y edifica lo que es la adoración, lo que es el templo, y le pone un par a esa persecución. La historia está ahí. Vemos cómo los romanos cogían a los cristianos, los metían en el Coliseo, eran devorados por leones, por fieras, los oprimían, les quitaban sus derechos. Es un hecho, está ahí. También vemos cuando estuvo el reinado de Nerón. Nerón decía que este hombre era el mismo anticristo, decían los cristianos, porque era un hombre malo, despiadoso. Nerón era malo. Los cristianos llegaron a vivir en catacumbas, escondidos. Y para poder identificarse, que el pastor lo ha dicho aquí, ellos tenían que hacer una cruz o un pececito en la tierra, porque no podían ni hablar ni decir que eran cristianos. Entonces, tenemos que ser testigos verdaderos, aún en medio de esa persecución que se avecina. A su nombre. Pero algo que a mí me llama la atención, y es que la obra del Señor no se ha detenido. Cristo no ha detenido. Dice que la buena obra que Él comenzó en ti y en mí, cada día va creciendo. Y mientras más estos perseguidores oprimían la iglesia, dice la Escritura que más ellos se multiplicaban. Alma mía, adora tu nombre. Mientras más el enemigo nos oprime, Dios está haciendo algo en otros lugares que tú y yo no vemos, pero Dios está levantando ministros en otros lados. Mientras otros se tambalean, Dios levanta dos. Mientras tú no quieres tomar lo tuyo, Dios se lo da a otro. Ahora si tú puedes, porque tenemos un problema. Y pensamos, no, que Dios me llamó, la túnica es mía. Dios me llamó, la túnica es mía. Usted tiene que entender que la obra del Señor no se ha acabado. Y si usted no quiere tomar lo que es suyo, Dios se lo va a dar a otro. Porque esto no se acaba hasta que suene la trompeta, alma mía, adora tu nombre. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitaremos, los que hayamos quedado seremos arrebatados, pero la obra no se ha detenido y no se detendrá hasta el sonar de la trompeta. Dale un aplauso al Señor. Bien, ¿qué te quiero decir con este dato, amado hermano, misionero que está aquí en esta hora? Gente que anhela el campo misionero. Es que Dios no llama a nadie a ser turista. Dios no llama a nadie a ser turista. Dios llama a aquellos que sean valientes y que estén dispuestos a aguantar lo que venga. Santo Dios. Así que yo le digo al Señor, si tú me vas a llevar para allá y allá yo te niego, mejor déjame aquí. Pero si Dios no me envía, no me voy a ir. Usted no se mueva al menos que Dios le dé la confirmación y le diga, ve. Ve. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aunque se levante principado, potestad, huestes del infierno, Jehová levanta la bandera por sus hijos, por aquellos que le envía. Mira, cuando la palabra tiene que ser enviada, aunque se desate una tormenta, una tempestad que te persiga, te encarcele, Dios va a cumplir lo que prometió. Y si la palabra que Dios te dio a ti tiene que ser... Yo no entendía cómo iba a predicar hoy, hermano. Sinceramente, yo estaba sin voz, pero entendí que Dios me dijo, vas a predicar. Y aquí te oigo, y todavía, gracias a Dios todavía no me he quedado ronco. Aleluya, alaba. ¿Por qué? Porque fue Dios quien me envió, fue Dios quien me dijo, hoy te toca predicar a ti. A su nombre. Así que esto es de valientes, esto es de valientes. Valientes guerreros como los soldados de David. Valientes. El evangelio es para valientes. El ministerio es para valientes. Esto no es para cobardes. Y las cosas del Señor son serias. Y por eso, como son serias, nosotros tenemos que cogerlas en serio. Amén. Marcos 11:12. Y ya estoy entrando en lo que es el mensaje. En su Biblia, la Reina Valera, que es la que todos tenemos, yo una vez hablé esto aquí y lo voy a volver a tocar. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre de violencia. Y solo los valientes, dice la palabra de la Escritura, lo arrebatarán. ¿Sí o no? Pero la nueva Biblia de las Américas dice de esta manera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre de violencia y solo los valientes lo conquistarán por un poder que es sobrenatural, que viene de parte de Dios. Aquellos que conquisten el reino de los cielos necesitan un poder. Lo primero que tenemos que entender, cuando buscamos la palabra fuerza, nos damos cuenta que tiene varios derivados. El primero es alguien que tiene potencial. Una persona fuerte es alguien que tiene un potencial. Una persona fuerte es alguien que es firme, que tiene ánimo, ¿sí o no?
Una persona fuerte es alguien que tiene algún tipo de poder. Ahora, espiritualmente hablando, una persona fuerte es una persona que tiene un poder sobrenatural que es otorgado por Dios. ¿Sí o no? Santo Esa es Dios. una persona fuerte para mí. Yo digo, tú eres fuerte porque dice la palabra que nuestras fuerzas provienen de Jehová. Que no da la fuerza como las de búfalo, como las del águila, ¿sí o no? Entonces todo cristiano que se hace llamar fuerte, que puede arrebatar el reino de los cielos, tiene que entender que es porque Cristo nos ha suplido el poder. Santo, aleluya. A su nombre. Ahora bien, conociendo este término de la palabra fuerza, la interpretación, el reino de los cielos sufre de violencia y solo los valientes lo conquistarán. Diga conmigo, por un poder sobrenatural. Diga, por un poder sobrenatural. Ahora bien, cuando usted pregunta, ¿pero qué poder? Hay que checar de qué poder Dios nos está hablando. Porque hay varios tipos de poder. Está el poder presidencial, está el poder político, ¿sí o no? Está el poder de la calle, está el poder de aquellos que tienen dinero. Hay muchos tipos de poderes. Pero hay un poder que tú y yo necesitamos como cristianos para poder arrebatar el reino de los cielos. Y si usted no tiene este poder, no se evita que no va. A su nombre. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo leímos. Hechos capítulo 1. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, amado hermano, nosotros nos damos cuenta de un dato bien impresionante. Todos aquellos que les gusta leer la Biblia se va a dar de cuenta que en el libro de los Hechos el Espíritu Santo nunca dejó de obrar. Desde la primera página que fueron investidos de poder, cuando usted sigue leyendo capítulo 3, usted ve cómo Pedro sana el paralítico de la hermosa. Capítulo 4, usted ve cómo se convierte en 5,000 hombres. Después el Espíritu Santo seguía obrando y obrando y obrando. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo nunca dejó de funcionar. Santo, aleluya. La iglesia primitiva era tan poderosa porque ellos dependían únicamente del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora cuando yo hago la comparativa de la iglesia de ahora a la iglesia de allá, está pasando algo. Está pasando algo, ¿sí o no? Dios sigue haciendo milagros, yo lo creo. Dios sigue restaurando la vida, yo lo creo. Pero con ese denuedo, con ese poder, ¿sabes cuál es el problema? Es que a veces limitamos el Espíritu Santo. A veces contristamos el Espíritu Santo porque dejarnos llevar por un programa. Mira, hay culto donde el programa tiene que ser quebrantado para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Esta iglesia no puede caminar si no es investida del poder de Dios. Nosotros necesitamos exaltar el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo en la iglesia, nosotros no podemos impedirlo. Se tiene que romper toda agenda. Toda agenda, todo programa, porque si decimos que la iglesia es de Cristo, entonces que Cristo haga como quiera. Llegó presenciado, los otros días el pastor rompió el programa y aquí cayó un poder de Dios sobrenatural. Amén. Porque hay veces que el Espíritu Santo va a querer obrar de otra manera. Mira, Dios no trabaja ni con agenda, ni con programas, Dios trabaja de diferentes maneras, hermano. Entonces este es el poder del Espíritu Santo que necesita la iglesia. Cuando yo me voy a las Escrituras, yo me doy de cuenta por qué David decía, Jehová, no quites de mí tu Santo Espíritu. Me doy de cuenta por qué Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, porque ellos entendían y reconocían que el poder provenía de Jehová, la victoria proviene de Jehová. Escucha bien, el problema que tú tienes, Jehová lo puede quitar. Lo que tú necesitas, Jehová te lo va a suplir. Usted confía en el poder de Dios. Ese es el poder que necesitamos ser investidos, del Espíritu Santo de Dios. Y David entendía que mientras estaba en la cueva, él sabía que la provisión venía de Jehová. Por eso él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Usted tiene que entender un dato que pasa en la Biblia. Cuando se paró Goliat a enfrentar al pueblo de Dios, Israel, Saúl no quería salir a pelear. Saúl no quería salir a pelear. Pero cuando usted chequea el llamado de Saúl, Saúl había sido llamado a derrotar a los filisteos. Pero ¿por qué Saúl no salía a pelear? No estaba la gracia de Dios con él. Él entendía y sabía que si salía a pelear, Marcia, estaba frito. Pero mira esto, mira cómo Dios ahora cambia la cosa. Envía a David, uno que viene a traer queso y leche. Pero David estaba investido del Espíritu Santo de Jehová y le dijo
aquí, si usted no está investido del Espíritu, no se atreva a pelear con un demonio. Si usted no está investido, no se atreva a pelear, no se pare, porque él es blanco fácil para el enemigo. Pero todo aquel que está investido, Dios lo llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque tienen la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¡A su nombre! Bendito sea el nombre de Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Poderoso, aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8. Seguimos en el texto porque aquí hay varios misterios que nosotros como iglesia tenemos que reconocer. Dice Jesús, tenemos que entender que en el libro de los Hechos capítulo 1 ya Cristo había resucitado de entre los muertos. Ya Cristo estaba vivo. Ya Cristo tenía sus marcas. Ya Cristo se le había aparecido a los discípulos. Dice que él está 40 días hablándole del reino. ¿Sí o no? Entonces, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Usted lo puede ver en los versículos adelante. Esta gente entendía, esta gente tenía un problema. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba tratando de decir todavía. Por eso ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino? Y era normal que esta gente tuviera esa preocupación, porque la persecución estaba. Ellos estaban viendo muchas cosas injustas. Ellos están preguntando, Señor, ¿vas a restaurar este reino ya? Y Jesús le dice, no le corresponde a ustedes saber los tiempos. Aquí hay un misterio. Dice la palabra del Señor que Cristo le dice, ustedes van a ser investidos de poder. Pero antes de que ustedes sean investidos de poder, yo los voy a probar. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 4, por eso lo consideré. Y estando juntos, le mandó que no se fueran. ¿De dónde? De Jerusalén. La historia, bíblicamente hablando, nos damos cuenta que en Jerusalén fue donde gritaron, mátenlo, crucifíquenlo. En Jerusalén era donde estaba la mayor persecución, era donde estaban aquellos fariseos que siempre hallaban ocasión para acusar a Jesús. Y ahora Jesús le está diciendo, yo les voy a dar poder a ustedes, pero antes de que yo le dé el poder a ustedes tienen que ir allí y esperar allá. Mira cómo Dios lo prueba. Usted tiene que entender que la promesa estaba hecha. La promesa estaba hecha. Cuando Dios promete, Dios cumple y no hay quien haga retroceder su palabra. Amén. Jesucristo le había dicho, yo les prometo el Espíritu Santo, les prometo que serán investidos de poder, pero antes vayan a Jerusalén y esperen allí. ¿Tú sabes qué me revelaba el Señor? Eva, iglesia, todos los que están aquí, que hay algo que Dios no te va a delegar si usted no es obediente. Si usted no se somete a la autoridad mayor, si usted no se somete a sus líderes, si usted no se somete al pastor, Dios no te va a delegar poder. Cristo era el supremo, el alto. Ahora Cristo le está diciendo, vayan y esperen allí. Los apóstoles sabían que la promesa estaba hecha. Ellos conocen la Escritura. Los apóstoles conocían las Escrituras. Ellos sabían que Cristo no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ellos pudieron haberse ido. Ellos pudieron haberse ido y la promesa iba a llegar donde quiera que ellos estuviesen. Porque era la promesa, eso es una promesa. Amén. Pero aquel que sea desobediente, Dios no le va a delegar poder. Usted quiere el ministerio, obedece. Yes. Usted quiere que Dios lo use con autoridad, sométase. Sí, Señor. Usted quiere que Dios lo posicione, sirve. Amén. Usted quiere que Dios lo use con denuedo, con fuerza, con poder, con autoridad. Sea humilde. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira ahora otro misterio. Jesucristo le dice, no se muevan, esperen en Jerusalén. Pero que esperaran ¿qué? La promesa, el Padre. Cuando usted busca Lucas, mira este misterio, a los que les gusta la Biblia. Lucas capítulo 24, versículo 49, dice así. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa no era ni para ti ni para mí. ¿Usted sabía eso? Yo no sé si un hijo tuyo alguna vez le ha pedido, papi, prométeme algo. ¿Verdad? Que hay como un cierto grado de insistencia. Papi, yo quiero que tú me lleves allá, yo quiero que tú hagas algo, llévame, prométeme. ¿Por qué? Porque esa palabra promesa significa que vas a respaldar lo que dijiste. Usted tiene que entender que este tema del Espíritu Santo de la promesa se habló entre Dios Padre y Dios Hijo. Usted sabe que no había nadie digno. Apocalipsis habla que no había un solo digno de desatar el séptimo sello. Contristados los ángeles, dice la historia.
contristado todo el mundo, la creación de Dios, la tierra, todo contristado. No había un solo digno de desatar el sello. ¿Qué dijo Cristo? De la única manera de nosotros destruir el pecado del hombre, sin destruir el hombre, es que se derrama una sangre inmolada. Entonces Jesucristo, de tal manera, nos amó Dios al mundo. Juan 3:16. ¿Usted cree que Dios quería entregar a Jesús? No, Jesucristo le dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero todo fue por amor. Dice la palabra, que de tal manera nos amó, que dio. Cuando tú das, tú estás supliendo, toma, te lo doy. Pero usted tiene que entender que Jesucristo, antes de descender y vencer aquí en la cruz del Calvario, hay una insistencia entre hijo y padre. Y estaba diciendo Jesús, papi, yo voy a vencer, Padre. Yo voy a vencer. Yo te prometo que yo voy a vencer el pecado del mundo. Pero tú prométeme que cuando yo venza a mis hijos, tú no los vas a dejar solos. Santo. Y es ahí donde entra la promesa del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo al vencer, la promesa entró en nosotros. No era para nosotros, la promesa la pidió Jesucristo por ti, por mí. Tú y yo somos ahora, podemos ver, estamos llenos del Espíritu Santo, pero fue por el amor de Cristo Jesús. Sí, Señor. Fue Jesús quien le pidió al Padre que no nos dejara solos, que no nos dejara huérfanos. Y el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Ellos son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pastor lo enseñó aquí. Y hoy día tenemos acceso a la santidad de Dios a causa de esa promesa. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que nosotros siendo culpables, Cristo nos defiende ante el juez supremo. Cristo Hijo nos defiende ante el juez supremo. Nosotros siendo culpables, dice la palabra, si alguno pecare, ¿qué clase de promesa? Abogado tenéis en el cielo. Qué lindo. Cristo Jesús es nuestro abogado. Por eso es que yo no puedo predicar más nadie. Yo predico a Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no puedo predicar más nada. Si la Biblia es de principio a fin, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a meter otra cosa aquí? A su nombre. Gloria. A su nombre. Hechos capítulo 1 seguimos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dice la palabra. Testigos. El tema de este mensaje es testigos verdaderos. Usted tiene que entender, amado hermano, mire este misterio y esto a mí me rompió la cabeza. Jesucristo le está diciendo a los apóstoles, los que caminaron con él, los que vieron su ministerio, los que vieron los milagros que Dios hizo, los que vieron a Jesús caminar por encima de las aguas, los que escucharon a decir Jesús, viento calma, mal enmudece, los que vieron sanar los paralíticos. Jesucristo le está diciendo a los únicos que caminaron con él esos 3 años y medio, ustedes todavía no son mis testigos. Porque Cristo le está diciendo, y me seréis testigos. Ellos todavía no eran testigos, es que Cristo está esperando, Cristo quiere desatar un misterio. Entonces le preguntaba yo al Señor, pero Dios mío, si ellos caminaron contigo, ellos te vieron, ellos te tocaron, y tú le estás diciendo ahora que ellos no son testigos, pero entonces yo no he vivido eso. ¿Sí o no? Pero mira la definición, y esto yo lo enseñé aquí, lo voy a volver a repetir. Cuando tú buscas la palabra testigo, en griego, es una palabra que significa martus. Martus, traducida, es mártir. Por eso empecé esta prédica con un mártir. La definición de mártir es alguien que sufre una muerte violenta para probar su fe en Cristo. Esa es la definición de mártir. Entonces, ahora cuando nosotros conocemos este término, porque es bien importante buscar las palabras en el original, nos damos cuenta que el texto está diciendo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ustedes van a recibir un poder y ustedes van a poder entonces dar la vida por mí. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo. Ustedes todavía no están investidos de poder. Ustedes todavía están expuestos, pero cuando llegue la promesa, entonces ustedes van a ser fuertes. Bíblicamente yo le di el ejemplo de Pedro. No sabemos qué pasó con Pedro. No, Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. ¿Lo dijo o no lo dijo? Cristo le dice, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Cristo le dice. Entonces, algo que me llama la atención es que Pedro le dice, aunque todo sea alarme, si yo tengo que ir a la cruz contigo, yo voy a ir. Entonces, no, papá, tú me vas a negar. Porque era que Jesucristo sabía que todavía no estaba investido del poder. Pero ahora, cuando tú vas hecho y comienzas a leer del capítulo 3 en adelante, cuando comienza el ministerio firme de Pedro, nos damos cuenta que Pedro, en el mismo lugar que negó a Jesús, ahora investido de poder, se para firme en la sinagoga y dice, ¿de qué ustedes se están alarmando? Si el mismo Cristo que ustedes crucificaron fue el que levantó a este hombre paralítico. Entonces ahí Pedro
la gente ve a Pedro como Pedro era guapo, mira, Pedro era un cobarde, le tenía miedo a la muerte. Por eso negó a Cristo. Era atrevido porque le gustaba picar orejas. El primero de los discípulos que cuando se desató la tormenta puso un pie afuera del agua para caminar fue él, mientras los otros decían, un fantasma. Mira, Señor, el Hijo de Dios, haz que yo vaya donde ti. Pedro era atrevido, pero ¿sabes qué? Cuando tú no estás investido de poder, somos cobardes. Y ahora, cuando usted ve la historia, amado hermano, cuando usted ve la historia nos damos cuenta que ahora Pedro se para en el concilio y exalta a Jesús. Eso es todo lo que Cristo nos estaba diciendo. Al menos que el Espíritu Santo no llegue sobre vosotros, ustedes no van a poder dar la vida por él. Muchos de nosotros pensamos que el Espíritu Santo era para engrandecernos, para usarnos, para darnos unción, para posicionarnos. No. Cristo estaba diciendo, sin el Espíritu Santo ustedes no van a poder dar la vida por él. Amén. Dale un aplauso al Señor y póngase sobre su pie. Su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Y ahí fue donde Pedro entendió, Mateo 25-26, que para poder salvar su vida tenía que perderla. Nosotros revistamos del poder de Dios, iglesia. Necesitamos la llanura del Espíritu Santo. Ponme la alabanza, mamita, que te pedí ahorita. Y de ahí. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo, iglesia. Lo único que nos hace a nosotros no negar nuestra fe es ser investidos del poder de Dios, es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Es lo único que necesitamos para tener una fe aprobada. Tú sabes que Cristo lo único que Cristo no nos prometió que no iba a, que Cristo no nos vendió algo que fuera mentira. Cristo nos vendió a nosotros una verdad. Él dijo, ser mi discípulo te va a costar a mí la vida, pero aún así tú quieres seguirme. Lo que Cristo está diciendo, todo aquel que viene en pos de mí y toma su cruz es digno de mí, pero el que no toma su cruz, ese no es digno de mí. Santo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo prometió que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero usted sabe cuál es el misterio. Cuando pases, es que usted lo va a pasar. Cuando pases, Cristo nunca te vendió algo que no fuera. Pero investidos del poder tenemos la fuerza para vencer. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hago el llamado. Si alguno quiere la oración, pase que voy a orar por usted. Ponme la alabanza del Espíritu Santo. Y mientras hago el llamado, si alguien quiere la oración, iglesia. La gente de Facebook, Dios me los bendiga. Sigan hacia adelante. Llénense de la llanura del Espíritu Santo. Los saludamos, iglesia Jesús Rey de Gloria. Que el Señor los bendiga.